¿Cómo se llama la clase, porfa? Bueno, bienvenidos nuevamente. Ahí quedó el antecedente de la pregunta de Magdiel. ¿Cómo se llama la clase? La clase la vamos a llamar Corporeidad de Dios. Hasta ahora se sigue en realidad creyendo que uno cree que Dios tiene cuerpo o tuvo cuerpo simplemente por fe, ¿no? Sosteniendo como que la fe es una cuestión, una ilusión, una imaginación, ¿no? Aquellos que intentan demostrar un Dios corpóreo por medio de la literalidad, en algunos casos lo pueden encontrar, pero en otros casos no. Y ahí en donde se encuentran estos pequeños roces doctrinales, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿No? Nosotros entre hermanos maduros ya sabemos qué es lo que realmente significa el tener la fidelidad, la emuná, ¿no? Con respecto o en relación a la corporeidad de Dios. Y que obviamente cuando uno empieza a profundizar, son partes de las mismas promesas de Dios, ¿no? Porque él mismo dijo que él vendría por sus ovejas, ¿no? Es muy interesante la escritura. Porque dice, yo vendré, yo iré por ustedes, nunca dice cómo. ¿Sí? Entonces, la realidad es que el concepto de la corporeidad de Dios trasciende la creencia. Va más allá de lo que yo creo, de lo que Osvaldo cree o de lo que puede creer otro, ¿no? Porque uno ya está cimentado en la misma emuná de que él se hizo corpóreo. Ahora, el tema es cómo, ¿no? Es cómo. Y acá, en donde debemos, antes de ir al cómo, hacer una revisión de qué es lo que creían nuestros antecesores con respecto a la corporeidad de Dios, ¿no? Con respecto a un Dios corpóreo. ¿Y qué fue lo que se desvirtuó de esa corporeidad? ¿Cuál era el concepto total, o por lo menos en gran parte, para un pueblo de hace 5.000 años que un Dios se haga corpóreo? ¿Y cuáles fueron los rasgos de la corporeidad que se fueron como sustituyendo? ¿Y cuáles fueron los motivos? Si nosotros nos vamos a hacer un poquito de cronología, yo siempre tengo la duda si esta pizarra se ve completa, porque yo en mi cámara no la veo completa. Pero, Osvaldo, ¿cómo se ve? No sé si me puede dar, o Magdiel. ¿Se ve bien? ¿Está completa? ¿Se ve completa? Bueno, o sea que el tema es mío. Perfecto. Y nosotros hacemos, a ver, aguárdame un segundo, que esto es volumen, y esto no sé qué para qué sirve. Bien. Ahí entiendo que será. Si nosotros hacemos un poquito de cronología, ¿sí? No mucho, un poco de cronología, podemos encontrarnos. Me voy a adelantar un poco, ¿no? Porque este espacio, que el Señor lo permite, después de estos jueves donde voy a presentar esta teología, después Osvaldo nos va también a enriquecer desde el lado histórico, ¿no? Y desde el lado también conceptual. Pero si nosotros nos vamos a hacer un poco de cronología, yo puedo decir que desde el menos 4.000 hasta el menos 1.000, estamos hablando de 3.000 años, antes de Cristo, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Sí, Marco. Bien. ¿Sí? La escritura, ¿sí? Tanto el pensamiento semita como el pensamiento hebreo, ¿por qué hago esta distinción? ¿Sí? Porque recordemos que si bien había muchos pueblos que eran semitas, ¿sí? Si bien había, el pueblo hebreo puntualmente fue al que se lo invita, ¿sí? Por medio de su patriarca, por medio de Abraham el hebreo, como está escrito en las escrituras, se lo invita a un concepto monoteísta.
¿sí? A un concepto monoteísta. Y en este periodo de 3000 años, nadie, ¿sí? tenía ninguna, digamos, por decirlo así, excusa, ¿sí? Ninguna excusa con respecto a un Dios corpóreo. ¿Sí? No había un inconveniente con que exista un Dios físico. Un Dios, cuando se habla de físico o de corpóreo, se habla de cercanía, se habla de palpable, ¿sí? Se habla de alguien, de una presencia que no es solamente algo que siento, sino algo hasta con la que incluso me puedo sentar a comer. ¿Mm? Entonces, en ese periodo no había ningún inconveniente en esta, vamos a llamarle, era 1, ¿no? En la era 1, ¿sí? ¿Mm? En los tiempos actuales, el concepto de antropomórfico, ¿sí? Es un concepto muy, digamos, con carencias para adjudicárselo a Dios, pero vamos a tomarlo de referencia, ¿no? Es una suerte de antropomórfico primario, ¿sí? O primitivo, en donde se entiende que Dios podía hacerse corpóreo. Luego pasamos a la era 2, que la era 2 abarca aproximadamente entre el 1500, el menos 1500, el menos 1500 y el menos 600. ¿Qué era es esta? La de Moisés. En la era de Moisés, según los conceptos literarios, este antropomorfismo está un poquito más limitado. ¿En qué conceptos lo podemos llegar a encontrar? En la espalda de Dios. Abraham vio la espalda. O la mano de Dios se mueve de esta manera. O entonces hay matices de un Dios corpóreo. No se niega la corporeidad de Dios, pero hay vestigios, matices, que si bien en la literalidad se menciona partes del cuerpo, también sabemos que esas partes del cuerpo hacen referencias a atributos del mismo Dios. Por ejemplo, decir la derecha de Dios, estamos hablando de su justicia. ¿Ah? Él me ha sostenido con su derecha. Entonces, esto quiere decir que la justicia de Dios lo ha sostenido. ¿Mm? Sin embargo, la realidad es que cuando yo voy al texto de Abraham, ¿sí? Si bien escatológicamente, muchas veces acá lo hemos charlado, que las espaldas que ve Abraham es el modelo de que Dios iría delante de nosotros, pero también está escatológicamente hablando de la carga que llevaría el mismo Dios cuando se disminuyera. ¿Sí? Y estamos hablando de Yeshua. Entonces, teníamos todavía un largo periodo, estamos hablando de unos 900 años más que se suman a los primeros, aproximadamente vamos a redondearlos en 4000 años, de que nadie tenía problema en la corporeidad de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En la era 3, ¿no? Siguiendo esta línea, en la era 3 nos encontramos, ¿sí? Que esto aproximadamente esto aproximadamente abarca entre el pasado un poquito más, ¿no? ¿Sí? Del menos 600 al concepto aproximadamente del menos 400. Magdiel, sí, te escucho. Una pregunta, Sí, salvo nosotros, el judaísmo, hablando del judaísmo, sí. ¿cuál es la interpretación que ellos tienen referente al tema de la ocasión de que Abraham fue visitado por aquellos 3 ángeles? En las raíces hebreas mucho se maneja de que fue Yahweh quien visitó a Abraham aquella tarde junto a la carpa, junto al árbol de, se me ve el nombre, que bueno, pero si saben, ¿no? La historia, ¿no? Cuando Abraham La zarza de fuego. prepara carne y le da de no. comer. Sí. Este es uno. En teología, yo vi una clase que se llamaba Teofanías,
que son todas las formas que Yahweh toma en algún punto y en algún momento el Eterno puede tomar eventualmente de acuerdo a las circunstancias, puede tomar cualquier forma. Igual puede manifestarse como un viento, puede manifestarse como agua, como roca, como un terremoto, como un temblor, como fuego. ¿En qué parte puede este concepto también no impedir que Yahweh pueda tomar una forma humana? Lo limita. Se puede ver Yahweh limitado de manera más específica, el que él pueda tomar una naturaleza humana, o esa parte no lo contempla. Vos reformulando la pregunta, vos te referís a lo que sería el judaísmo de hoy, o el judaísmo en general. No, el judaísmo de hoy, ¿qué dicen los eruditos, los sabios referente a este punto? Porque aquí es donde está el bloque, o especialmente la parte donde se vuelve más tedioso este tema, y donde obviamente hay mucha fractura, hay mucha división referente a este tema que estamos abordando. Bueno, ok. Vamos a hacer una cosa. Presento un poco este concepto de eras, ¿sí? Y cuando lleguemos a la era que se está acercando más, digamos, a la nuestra, ahí enriquecemos un poco más el concepto, porque hay que pasar por ciertas etapas como para poder entender cómo hoy está fraccionado el judaísmo y por qué está tan negado a que Dios sea corpóreo, y por qué otra parte del judaísmo no están así, o por qué algunos se han quedado en cierto concepto y demás. ¿Sí? Ok, adelante, hermano, adelante. Sí, pero muy buena la pregunta, ¿sí? Muy buena la pregunta. Entonces, vamos a ver de nuevo, en este espacio breve de 200 años, ¿sí? Desde el 600, perdón, menos 600 y menos 400 antes de Cristo, en esta era 3, ¿sí? Hay una cuestión ahí que se le da validez, o se empieza a escudriñar la escritura, y esto justamente, este concepto es más que nada cuando vuelven de Babilonia, en donde está la forma o el antropomorfismo de Dios está vinculado con su voz, ¿sí? Y de a poquito se desvincula de una ubicación física. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando son exiliados a Babilonia, se destruye el templo. Al destruirse el templo, ¿sí? El concepto físico en donde Dios podía, en donde la presencia de Dios podía habitar para para el pueblo, para la tribu de Judá sería en realidad, porque sería el reino del sur, ¿sí? Ellos, al destruirse el templo, pierden, como que se desconectan mentalmente del lugar físico. Entonces toman la palabra, ¿sí? Que está en Deuteronomio, si no me equivoco, 6, cuando dice, oísteis la voz, pero ninguna figura visteis. ¿Sí? En función de ese versículo, es que empiezan ellos a tener una conexión, ¿sí? Pero ya no con un Dios palpable, sino que ya le están dando forma a Dios por medio de lo que dice. Es como si yo dijese, yo solamente a Magdiel sé que existe cuando lo escucho, ¿sí? Pero Magdiel existe en su totalidad, es alguien palpable. Entonces, se empieza, ahí realmente acá, es una suerte de, lo voy a agregar yo esto, como una suerte de una crisis primaria. ¿En función de qué? En función de algo muy importante, que es de la identidad, ¿sí? Pero no de la identidad de Dios, sino de la identidad del pueblo con respecto a Dios, ¿sí? Fue muy fuerte que hayan sido exiliados a Babilonia, fuerte para el pensamiento del pueblo, y que también se haya destruido
el lugar más santo, ¿sí? No solo para ellos, sino que ese lugar representaba la presencia de Dios, ¿ah? E implicaba también una carga doctrinal, teológica, de identidad, identificaba casi que todo el pueblo estaba centrado en esta identidad, que era el templo. Estamos hablando del primer templo, ¿sí? Ok, entonces, ¿después qué ocurre? Viene la era 4. Espero que ahí se esté viendo el pizarrón, si no ustedes me avisan, ¿no? La era 4 aproximadamente son otros 200 años más, sería desde el 300 a.C. hasta el 100. ¿Qué ocurre acá? Aproximadamente, desde finales de esta era 3 hasta los finales de la era 4. Algo que conocemos como el helenismo, ¿no? El imperio griego con su filosofía, con sus cuestiones muy abstractas y lejos de lo concreto, pero se presenta una defensa, como para decirlo así, una contracara a esta modernidad griega, ¿sí? Que se estaba teniendo acá con respecto a los conceptos corpóreos de Dios, y hay un periodo que es el targúmico. Los targumín lo que hacen, o los targum, principalmente arrastran, vieron que les mencionaba que cuando vuelven de Babilonia están con este concepto de la voz, porque oíste la voz, pero ninguna figura viste. Bueno, los targumín arameos lo que hacen es convertir la palabra, ¿sí? Y cuando dice la palabra, no solamente está hablando de algo que se escucha, sino algo que actúa, algo que se mueve, algo que uno puede percibir, y se convierte en la famosa, ¿sí? Memra. Y es muy interesante, porque nosotros muchas veces hemos oído Memra, pero no es, Memra no es palabra de Dios, ¿no? Voy a borrar un poquito acá para retomar un poco ese concepto. Nosotros se nos ha sintetizado la expresión Memra como si esto fuese igual a palabra de Dios, ¿sí? Sin embargo, en el concepto arameo no existe esta preposición de, sino que se dice Menra Adonai, ¿sí? Lo que está haciendo no es vinculando algo superior con un destello de eso, sino lo que está haciendo una relación directa. Menra Adonai. Algo que, tomado desde esta expresión de la era 3, ¿sí? Cuando era destrucción del pueblo, pero no desenfocado de la parte 1 y de la parte 2, en donde se tenía una conciencia del Dios corpóreo, ¿sí? Se englomera este concepto de Menra Adonai, que actúa, esto es muy interesante, esta parte, que es la porción de la era 4, esta Menra es como si agarrase, yo tengo el bloque acá, ¿no? Tengo la era 1, la 2 y la 3, y cuando ya parecía acá que había una crisis de identidad, esta era 4 funciona como un amortiguador. Es un amortiguador teológico. ¿Ah? Sin embargo, muy de a poco, el concepto, ¿sí? El concepto helenístico iba a debilitar este amortiguador e iba a hacer, como a fomentar, ¿sí? Que había un Dios incorpóreo. Sin embargo, la esencia esta era Menra, mucho tiempo después, especialmente cuando se viene la primer traducción de la Biblia, que estamos hablando de la Septuaginta. Entonces, en esa noción, la Septuaginta, ahí cuenta la historia bajo el pedido del gobernador Ptolomeo, ¿no? Uno de los 4 generales ahí de Alejandro Magno. Entonces, este general, ¿sí? Cuando pide la traducción de la Biblia al griego,
sin darse cuenta, obviamente, ¿no? Todo por voluntad de Dios, lo que hace el concepto de Menra, entrar, ¿sí? Entrar, ¿sí? En estas traducciones, y después se va a conocer el, el concepto de logos, ¿sí? De logos. ¿Sí? Esa Menra, ¿sí? Bajo el griego koine, llamado o nombrado como logos, iban a ser insuficientes para expresar la corporeidad de Dios, pero iban a ser lo suficientemente teológicos para no desmerecerla. No sé si me explico. ¿Mm? Quedó ahí en el medio. No terminaba de expresar todo, pero tampoco lo negaba. Y vaya si eso sirvió, porque a partir de eso, o sostenido sobre eso, es que los evangelios se empiezan a cimentar. ¿Sí? En esta expresión donde nace el logos, es justamente la era 5, que está básicamente en convivencia con casi a la mitad de la era 4, se filtra, se filtra la traducción de la Septuaginta, y es ahí, en esta convivencia, en donde queda el vestigio de la corporeidad de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Desde ese periodo hasta el siglo V, ya, recordemos que ya entrando en la era 6, recordemos que las enumeraciones que estoy haciendo no están en relación a los siglos, sino en relación a periodos de siglos, ¿sí? Desde en la era 6, que se empieza desde el 500, ¿sí? Hasta el 1500 después de Cristo, ¿sí? O sea que antes del siglo V después de Cristo, ¿sí? Y el siglo I antes de Cristo, en esos 500 años que quedan ahí, ¿sí? Entre una era y la otra, el concepto había quedado amortiguado por el logos, ¿sí? ¿Qué ocurre en el siglo III? Lo más importante, ¿no? Hasta el siglo V y en adelante, son los famosos concilios. Es interesante porque en la mayoría de los concilios no había, si bien había un llamado de atención, ¿sí? de la divinidad de Yeshua como tal, pero estaban las partes, ¿no? Y acá empiezo un poco con la respuesta para vos, Magdiel. Estaba en las partes, ¿sí? Estaban los que apoyaban de que Jesús era Dios y de que era el cuerpo manifestado, y de hecho eso se ve reflejado en las epístolas de Pablo. De hecho, las epístolas de Pablo, desde el momento en que las escribe hasta el día de hoy, son las que son la teología de la corporeidad de Dios, y sobre la cual cimentamos la defensa de nuestra emuná, ¿sí? Porque el principio de nuestra emuná debe ser de que Dios, ¿sí? Es Jesús, de que Yeshua es Adonai, de que Yehoshua es Hashem, ¿no? Ese es el primer pilar de nuestra emuná. Entonces, en este periodo, hasta el año 500, es cuando, o a partir del año 500, chicos, a ver si hay alguien que quiere ingresar, ahí está, no. Hasta el 1500, aproximadamente 1000 años, se empieza a formar en esta era 6, ¿sí? Una teología negativa, ¿sí? Y se empiezan a afirmar el concepto de un Dios incorpóreo absolutamente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasa? Resulta ser que principalmente después de la destrucción del segundo templo en el año 70, y ya muy contaminado todos los maestros e intérpretes de la ley por lo que es, bueno, el Talmud, por ese método de Mikra que tenían, que era una mezcla de Torah oral con Torah escrita, por todo lo que sería la Gemara, todas las tradiciones de ancianos, que lo primero que tuvieron que defender, ¿qué fue? ¿Sí?
obviamente su bolsillo, ¿no? La parte económica, no nos olvidemos de eso. Pero para poder seguir con sus enseñanzas, tenían que hacer que este Yeshua que murió, ¿sí?, no resucite, ni haya vestigios de que haya resucitado. Como no pudieron contra eso, no tuvieron mejor idea con el correr del tiempo y muy meticulosamente. Y también es como decimos, a río revuelto, ¿viste? Nadie se va a dar cuenta, con aguas arriba. Entonces tenían ya un grupo de creyentes que eran propiamente judíos, ¿sí?, que ya se habían desprendido del concepto de las enseñanzas rabínicas, pero tenían un gran grupo de griegos, llamados o gentiles o goyim, tenían un gran grupo que estaban creyendo en este Yeshua, ¿sí?, pero que venían también contaminados con paganismo, ¿sí? Por eso es muy importante lo que el primer concilio bíblico, ¿no? Cuando está Santiago, Pedro, dice, bueno, vamos a por lo menos a poner 4 cuestiones que son básicas, y el resto lo aprenderán cada día, en cada Shabbat, estarán aprendiendo la Torá, ¿sí? Pero ¿por qué ponían esos conceptos que eran los sacrificios a los ídolos, el sacrificio de sangre? Porque venían de una mentalidad pagana, de linaje y descendencia pagana. Entonces, en este río revuelto, para rechazar más la creencia de que Yeshua había resucitado, empiezan las teologías negativas, ¿no?, que se dan mucho más fuerte, ¿sí?, en el rabinato sobre todas las cosas, que inclusive hay y hubo grandes peleas dentro de los mismos rabinos. Se da, ahí te doy el espacio, Maquiel, en lo que es la época de Maimónides. Ya estamos hablando casi siglo XII, cuando Maimónides escribe los 13 atributos, ¿sí?, fundamentados o basados, esos 13 atributos de Dios, en que Dios era absolutamente incorpóreo. Absolutamente incorpóreo. De ahí en adelante, bueno, hay una transición en la última era, por decirlo así, que es la transición de lo que es el deísmo, ¿sí?, o la deidad de Dios, a una teología en donde Dios se relaciona de alguna manera abstracta, en donde, bueno, los antropomorfismos bíblicos son alegorías, y son cuestiones, bueno, lo que en realidad nos querían dejar eran metáforas. Se desvirtuó bastante, ¿sí? Se desvirtuó bastante hasta, bueno, los días actuales, ¿no?, en donde por la emuná estamos retomando y reconociendo la corporeidad de Yeshua. ¿Y por qué es tan importante reconocerlo? Porque si yo no lo reconozco, estoy corriendo el gran riesgo de que cuando tenga que presentar defensa de aquella parte de la Biblia en donde sí hay un cordero inmolado, en donde sí hubo alguien semejante a los hombres pero que se transfiguró, estoy corriendo el riesgo de no poder explicarlo, o de explicarlo bajo una perspectiva antibíblica, o peor aún, estar haciendo idolatría. Creer que hay un Dios Padre, que hay un Dios Hijo, que es un poquito más chico y bueno, y que también hay un Dios Espíritu Santo. Magdiel, sí, levantaste la mano. Sí, fíjate que, bueno, primero, creo que el debate sobre un Dios encarnado siempre fue un debate que desde el primer siglo, desde el siglo I después de Yeshua, fue un tema, ¿no? Y si bien es cierto, la escritura no nos da mucha luz, pero lo poquito que hay demuestra que sí era un tema que generaba debates acalorados. Y para prueba de ello, pues gran parte del ministerio del Rab Shaul, del apóstol Pablo, fue precisamente defender la postura de que Yeshua era Adonai. Y uno de los eventos tal vez que demuestra la influencia que había dentro de Jerusalén con respecto al pensamiento helénico griego fue aquella ocasión cuando Pablo va al Areópago
Obviamente eso fue, no sé si fue en Roma o en Grecia, y Pablo predica vio un altar, porque estaban todas las deidades y habían, creo que, monumentos a todas las deidades que los griegos tenían en Atenas. Y Pablo vio un monumento donde decía al Dios no conocido, y de esa inscripción Pablo se agarró precisamente para hablar de Yeshua. Pero obviamente con un pensamiento tan complicado, pues era difícil. Aún así, Pablo tuvo un gran acierto, logró capturar la atención de todos los pensadores, de todos los filósofos que estaban en ese lugar, donde se daba precisamente espacio a defender la postura de una divinidad. Y es interesante porque en realidad este tema es muy delicado, muy delicado. Tal vez ahorita lo estamos tocando entre gente que creemos en Yeshua, pero este tema, ya cruzando las raíces hebreas, creo que es el tema más candente. Yo creo que después del tema de las fiestas, que unos observan fiestas en un día y otros, el tema de la divinidad de Yeshua, o que Yeshua es Adonai, qué bárbaro. Es un tema bien delicado, y sí, definitivamente, como dices, como dices tú, amado Marcos, y como dice también nuestro hermano Osvaldo, es un tema que definitivamente todos los que entramos a raíces hebreas, con esta tendencia a fomentar y creer y promover que Yeshua es Dios, que Yeshua es Adonai, necesitamos tener buena defensa de la fe de este punto, porque si no, te acaban porque te acaban. O sea, es un tema muy delicado, muy delicado, y necesitamos poner toda la atención, necesitamos tener todas las herramientas que se puedan y se necesite tener a la mano para dar defensa de nuestra fe, porque siento yo que se va a dejar venir una oleada muy fuerte referente a este tema. Y desgraciadamente muchos hermanos que cruzan a las raíces hebreas se van, pero de trompa, con este tema al judaísmo, sin tocar barandilla, y es lo que yo se los he dicho mucho, hay que tener mucho cuidado. Las raíces hebreas es muy hermosa, desde que empiezas a tener contacto con el lenguaje hebreo y todo este rollo, es precioso, pero si uno no es cuidadoso, mi hermano, te vas a ir a topar con piedra. Al rato, ahí los veo judaizando, negando a Yeshua, creyendo en las 7 leyes noágidas, y bueno, todo ese rollo que ahorita muchos amigos, yo tengo un amigo ahorita que estudió conmigo teología, y apenas ayer, platicando con él, de repente, yo pensé que todavía era pastor cristiano, ¿no? Y resulta que él por ahí salió el tema, y pensé que él era que de alguna manera estaba en algún movimiento mesiánico. No, resulta que él ya está en el judaísmo. O sea, de ser pastor adventista, saltó al judaísmo. O sea, él ya no cree en Yeshua, y empezó a decirme una sarta de cosas, y pues, para no entrar, apenas tenía mucho tiempo que no lo veía, apenas ayer lo logré contactar después de hace casi 20 años o 17 años que estudiamos, pues como que para ponerme a debatir sobre la divinidad de Yeshua. Pero yo a lo que voy es que muchos que pasan a este conocimiento, poco a poco se empiezan a sentir tan atraídos por el judaísmo, que cuando vienen a ver ya negaron a Yeshua, y eso es peligroso. Ese referente a este tema. El otro punto que yo quería tocar es que yo en Los Cabos tuve la oportunidad de ir a sinagogas judías por un amigo que me invitó. Iba porque él era el amigo del rabino, y pues me presentó ahí. Nunca estuve en un Shabbat con ellos porque son muy celosos, pero me tocó un Pesaj, celebrarlo en casa de este amigo. El rabino nos dio inclusive parte de la comida, y nos regaló hasta 2 botellas de vino y todo eso. Pero me di cuenta de algo, y esto lo quiero poner sobre la mesa muy claro. Voy a hablar de Pesaj. Me di cuenta que Pesaj, sin la figura de Yeshua, es una fiesta que carece de todo sentido. Pesaj yo lo pude percibir, lo pude experimentar, lo pude vivir. El judaísmo celebra Pesaj, son bien ritualistas para esa fiesta específicamente, pero
pues ellos básicamente se centran nada más en el elemento histórico de la ocasión cuando Moisés liberó al pueblo de Israel a través del el Eterno, más bien dicho, liberó a Israel a través de la mano de Moisés. Pero solamente es una historia con un bagaje histórico y al final, en la actualidad, en este tiempo, solamente es una historia. Y cuando nosotros celebramos Pesach desde la figura de Yeshua, ahí técnicamente siento que cobra todo sentido, toda lógica, todo ese sistema ritualista, incluyendo en la antigüedad el tema de sacrificar un cordero, apartarlo el día 10, y todos los elementos, ¿no?, que habían en torno al recordar esta fiesta de la liberación. Entonces, me doy cuenta que la Torá, ahora hablo de la Torá en su totalidad, solamente tiene sentido en la figura de Yeshua. Fuera de Yeshua, la Torá no es más que un sistema de reglas carente desde mi óptica, estoy hablando esto muy personalmente, carente de mucho sentido. Es en Yeshua donde la Torá cobra completamente relevancia, sentido y lógica. Fuera de Yeshua no es más que un sistema de reglas que sencillamente son reglas rudimentarias que quedaron en el pasado, pero con Yeshua automáticamente la Torá se vuelve a actualizar y cobra relevancia, cobra sentido. Por eso, cuando nosotros afirmamos que Yeshua es la Torá viviente, hay toda la lógica en eso, todo el sentido correcto. Ese sería mi comentario. Si me Amén, permites amén, una cosita, Matiel. Marcos. Sí, Sí, guardame antes. Hugo había levantado la mano antes. Y quiero perdón. que el hermano Hugo. Perdón, Osvaldo. Sí, No, buenas noches. está bien. No lo vi. Buenas noches. Bueno, escuchando la parte donde fue destruido el templo y no sé si es la naturaleza humana que siente, siente uno que si Dios no está presencialmente, como que no tuviera un cierto peso en nuestra vida. Porque lo mismo pasó con Juan el Bautista, cuando él decía: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Él ya señalaba a Cristo como el Salvador, como el único Dios verdadero, estando él ya en una condición de encarcelamiento y de muerte, pues prácticamente llegan mensajeros o discípulos a decirle que Jesús era el que había de venir, ¿no? Y él saltó en esa duda porque, pues estando en esa condición, yo siento que entró la duda, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos que Dios desde un principio creó el universo con la palabra, este, debemos estar bien cimentados que es una verdad, pero cuando ya con el paso del tiempo empezamos a ver tantas situaciones en nuestra vida, eh, empezamos como que a dudar, ¿no? De decir, bueno, Dios me dio la salvación a través de su Hijo, ¿no? En el sacrificio, pero va pasando el tiempo y como que quisieras verlo, pues realmente verlo con tus ojos físicos, porque la Escritura dice que la fe es esa, ¿no? Que nosotros creímos sin verlo, sin ver a Jesús realmente, porque pues ya pasaron muchísimos años y todo pues nos los han venido contando, ¿no? Y hemos leído a través de las Escrituras, ¿no? Y cuando lo leemos, pues como dice Magdiel, cobra vida en nosotros, pero llega momentos que tú dices, pues yo no lo veo, ¿no? O sea, entonces siento que esa parte viene de muchos años, ¿no? De que hay quienes quisiéramos ver a Jesús con los ojos físicos. Bueno, sin lugar a dudas, hay una naturaleza en nosotros todavía que es este cuerpo corruptible, ¿no? Que a veces, como queremos que todo sea mucho más rápido, limitamos a Dios a nuestra mente tan finita y nos olvidamos de que Dios tiene caminos y pensamientos mucho más elevados, es una mente eterna, en la cual nunca vamos a poder comprenderlo. Y a tu pregunta, Uy, ahí lo dejo a Osvaldo, el Señor me ha enseñado algo, que es aprendamos a glorificarlo en el momento y en la etapa que el Señor nos ha puesto.
Sin ir más lejos, Pablo hace 2000 años dijo Maranata, pero no creo que se estaba refiriendo a que ha tenido un ataque de ansiedad en que ya lo quería ver, sino que realmente él estaba percibiendo y viendo lo que muchos dan por una promesa que Dios no va a cumplir, otros la vemos como una palabra profética segura, ¿no? Así que, nada, es un aporte a esto que mencionas, Hugo, pero Osvaldo, sí, también. Ahí me escuchas, ¿no? Sí. Lo que dijo Magdiel es la base de todo. O sea, la Torá sin el templo es obsoleta. La Torá en la antigüedad, hasta que se destruyó el templo en el año 70, tenía sentido. Los sacrificios, volver a Dios, el poder tener un método de volver a Dios. Ahora, cuando vino Yehoshua y dejó el templo, lo que dijo Magdiel hace un ratito, ¿no? Yehoshua es todo para nosotros en las fiestas, en todo. Que eso antes era el templo, era la sombra. No sé si me estoy dando a entender. ¿Eh? Por eso, Magdiel decía, las fiestas sin Yeshua no tienen ningún sentido. La fiesta sin Yeshua es como el 15 de septiembre aquí en México. Recordamos que fuimos y la independencia, buenísimo. A mí, recuerdo la independencia, todo mexicano yo creo que estará así. Viva, viva, somos independientes. Vamos a chupar y a comer y a tomar y a salir de joda. Y el 15 y el 16 anda todo el mundo en los boliches acá. Yo veo eso. Pero lo utilizan para salir de fiesta. Los judíos hoy día, las fiestas es lo mismo. Es un recordatorio para hacer un ritual, para salir de fiesta, para comer como en la familia. Punto. Nada más. Para nosotros, el Pesaj es el sacrificio de nuestro Señor para que nos liberó. Él pagó la deuda. Yo estoy libre. Él es todo para mí. Él es la ofrenda. Yo soy el bicurín en Pentecostés, en Shavuot. Y mi Señor un día va a tocar la trompeta y va a venir por mí. O sea, las fiestas hacían a lo largo, cuando dicen las 3 fiestas de congregación en el templo, Pesach, Shavuot y Sukkot. Es todo. Es el ciclo completo. ¿No? Él vino, me hizo a mí como Él, y un día va a venir a completar lo que Él empezó, la obra que Él empezó a mí. Es todo para nosotros. Hoy día, el judaísmo, ¿por qué quiere tanto un templo? ¿Por qué los que no conocen a Yehoshua HaMashiach como su Señor y Dios quieren tanto un templo? Porque están vacíos. No les llena Yehoshua. Y ahí andan buscando, todavía le están buscando. No tienen circuncisión del corazón. No les ha llenado y siguen buscando. ¿Y hay que buscar en qué? No, hay que reconstruir el templo. Esa es la carencia. ¿Cuál es su carencia? Yehoshua, ¿con qué la suplantan? Con el templo. Lo mismo que pasó en el primer siglo. El templo quedó caduco. ¿Quién vino? Yehoshua. Esto. O sea, esa es la inversa. Lo mismo que pasó en el monte Sinaí. Moisés hace 39 días que no está. Hagamos un becerro de oro, acá está el Dios que te liberó. El templo es un becerro de oro. El templo es un becerro de oro. Es que no sé si decirlo becerro de oro. El templo era la sombra. Es como dice el libro de Hebreos. La Torá y el templo no podían hacer perfectos al hombre. No podían. ¿Qué es hacer perfecto al hombre?
transformarlo por adentro y que el hombre pueda empezar a dejar de pecar. No podía hacer eso. Pero vino Yeshua, circuncidó el corazón, puso su Torá en nuestra mente y empezó a transformarnos de adentro. Y de a poquito vemos esa transformación en nosotros. Es sencillo. Sí, A veces hay una pero discusión sobre tantos temas y es sencillo. Si Yeshua, si Hashem Yehoshua no lo conoces, es que no te ha amanecido. Quiero aclarar algo porque esto está grabado. Cuando digo que el tercer templo, refiriéndome a que es un becerro de oro, ¿sí? Es porque ese tercer templo no es un mandato bíblico. No es un mandato bíblico. eso te iba a decir, que está bien fuerte eso que dijiste, que el tercer templo, la intención de Israel de hacer un tercer templo es un becerro de oro. Qué fuerte, ¿eh? Qué Me hago fuerte. cargo. Yo, Marco Vidal, lo dije. No me lo dijo nadie esto. ¿Sí? Es como que también yo defiendo la postura de que no hay tercer templo ni segundo, porque el primer templo se destruyó y Nehemías restaura las murallas y las puertas de ese templo. Y de ahí viene Yo el cuando segundo. te decía, Marcos, disculpa, cuando te decía era cuando tú dijiste, el templo es un becerro de oro. El templo anterior, el primero, yo por eso te dije, no sé si llamarlo el primero. Ahora, este que quieren construir ahora, este sí, estoy completamente de acuerdo contigo y me hago cargo contigo. Esto es un becerro de oro que quieren levantar. Además, gente que ni siquiera reconoce a Yehoshua HaMashiach como nada, ni siquiera como el Mesías. Vamos, esto es un poco este tema de este espacio. Bueno, gracias Osvaldo, chicos, que están aportando un montón. Y este concepto muy básico, que seguramente voy a ser criticado porque usé la pizarra, y no por ustedes que son mis hermanos, pero voy a seguir usando la pizarra igual. Osvaldo, quiero nada más comentar esto. Cuando Yeshua está hablando con la mujer samaritana y precisamente el tema en discusión en ese momento entre la mujer de Samaria y Yeshua es precisamente por el tema de la adoración, porque ellos adoraban en el templo que en su momento quedó desde la época de Roboam. Y pues el pueblo judío del tiempo de Yeshua pues adoraba en el templo en Jerusalén. Y entonces le dice Yeshua, dice, créeme mujer, dice que viene la hora. Y yo creo que Yeshua está profetizando este tiempo, dice, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. O sea, fíjate o sea, Yeshua está diciendo, ni va a ser en Jerusalén, ni va a ser en Samaria. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, es importante, pero viene la hora, es decir, viene el día cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre solamente en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren tales adoradores. Yahweh es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, es tremendo, porque este tema de la corporeidad de Yeshua, juntamente con el tema del tercer templo, son dos temas que van junto con pegado. Es una realidad, porque ya veíamos que el querer reinstaurar o reinstalar sistemas de sacrificios, la vaca roja, cuando entendemos que Yeshua es el sacrificio perfecto, en Yeshua están representados todos los tipos de sacrificios que habían en el antiguo templo, en el antiguo Mishkan, en el tabernáculo o en el santuario. Entonces es un tema bastante tremendo, pero qué bueno que se aborde este tipo de temas. Y agrego algo más. No solo están representados todos los sacrificios que se hacían, sino también el sacrificio que no podían hacer, que era el de rebelión. Porque el de iniquidad y transgresión no había problema, pero el de rebelión, entonces, sí, no había sacrificio, no había sacrificio establecido para el Peya. Para el Peya, para la rebelión. Amén. No había. Bueno, eso era solo Dios que decidía perdonar. Wow. Solo Dios. Es el único sacrificio que Dios se reserva el derecho de si perdono o no perdono. Wow.
Wow, bueno, un poco la idea era presentar estas eras, por decirlo así, para demostrar de que históricamente, ¿sí?, tanto bíblica como históricamente, pesa más la cantidad de años que la escritura y de que el contexto histórico creía en la corporeidad de Dios, que en la última etapa nuestra que nos influenciaron, ¿sí?, se tomaron de nuestra ignorancia y nos influenciaron y nos quisieron contaminar con un Dios incorpóreo, ¿sí? Pesa más. Acá ponemos en la balanza. ¿Qué habla más la historia bíblica y contexto histórico? ¿De la corporeidad de Dios o de la incorporeidad? Ni hablar de la corporeidad. Ahora, ¿cómo? Bueno, en el estudio que viene sí vamos a presentar lo que es el cómo, y el cómo está basado, que ya muchos lo habrán oído, pero lo vamos a profundizar, en una expresión hebrea, en una palabra hebrea, que se llama Rashid, ¿sí? Y de eso va a ser la base de toda la teología de la corporeidad de Dios. Así que bueno, chicos, sin mucho más, les agradezco por la paciencia, un abrazo bien fuerte allá a Jaxier Colina, que está en Chile, espero que nuestro hermano esté ahí bajo el cuidado del Eterno. Y bueno, chicos, ustedes en México, un fuertísimo abrazo. Que el Señor en esta temporada de calor ahí en México sea la sombra del Omnipotente. Y Jaxier, nosotros de este lado en temporada de invierno y tormenta, el Señor sea nuestro amparo. Shalom, shalom, un abrazo, Marcos, hasta Buenos Aires, Jaxier hasta a Chile, mi hermano Osvaldo hasta Uruguay, Alberto aquí en Mexicali, Hugo hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y bueno, su servidor aquí también en Mexicali. Un fuerte abrazo y que el Eterno les